Hola, ¿qué tal? Me llamo Socorro Hernández y tengo 65 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento modesto de la colonia Narvarte, rodeada de fotografías de mi familia y recuerdos de una vida que nunca imaginé que sería así. Hoy voy a contarles una historia que he guardado en silencio absoluto durante más de 20 años. Una historia sobre poder, sobre secretos que pueden destruir naciones y sobre lo que una mujer común es capaz de cargar cuando la vida la pone en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Si alguna vez se han preguntado qué precio tiene la verdad, tal vez encuentren algo de respuesta en mi historia. Soy enfermera jubilada. Trabajé durante más de 35 años en hospitales públicos, cuidando pacientes, salvando vidas cuando podía, acompañando a otros en sus últimos momentos. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó, invisible, callada, sin hacer olas. Tengo 2 hijos, Daniela, que es maestra de primaria y tiene 40 años, y Miguel, que trabaja en un banco y tiene 37. Tengo 4 nietos preciosos que son mi vida. Vivo cerca de ellos. Los veo seguido. Pero sé que hay un muro entre nosotros que yo misma construí hace 2 décadas. Un muro hecho de silencio y miedo. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han pasado por momentos difíciles. Tal vez tuvieron que tomar decisiones que las marcaron para siempre. Tal vez guardaron secretos que pesaron como montañas en el pecho durante años. Yo me hice esas preguntas cada día de mi vida desde el año 2000 y recién ahora. Después de que ciertas personas ya no están, después de que el tiempo ha puesto distancia suficiente, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 40 años y vivía en un departamento pequeño en la colonia Doctores con mis 2 hijos. Acababa de quedar viuda hacía 3 años. Mi esposo, Jorge, había muerto de un infarto fulminante a los 45, dejándome sola con 2 adolescentes y deudas que no terminaban nunca. Trabajaba como enfermera en un hospital público del IMSS. El sueldo era miserable. Hacía guardias dobles cuando podía, turnos nocturnos que me destrozaban el cuerpo, pero aún así apenas alcanzaba para pagar la renta, la comida, los uniformes escolares, los libros. Daniela tenía 15 años y Miguel 12. Eran buenos chicos, estudiosos, pero yo sabía que no les estaba dando lo que merecían. Cada noche hacía cuentas en un cuaderno viejo. Sumaba, restaba, borraba, y nunca alcanzaba. La renta del departamento, la luz, el agua, el gas, la comida básica, los pasajes, las colegiaturas. Era como intentar llenar un pozo sin fondo con un vaso de agua. Fue un martes de octubre cuando todo cambió. Acababa de terminar mi turno en el hospital, agotada después de 12 horas de pie. Mientras me cambiaba en el vestidor, una compañera enfermera llamada Patricia se me acercó. Patricia era mayor que yo, debía tener casi 60 años, con experiencia en cuidados paliativos y conexiones en todos lados. Me preguntó si podíamos hablar en privado. Salimos al estacionamiento. Patricia me dijo que conocía una oportunidad de trabajo muy bien pagada. Cuidado privado de un paciente anciano, delicado, que necesitaba atención las 24 horas. El trabajo era fuera de la ciudad, en un lugar discreto. Te dan cuarto, comida, todo cubierto, y el pago era 5 veces mi sueldo mensual. 5 veces. Mi corazón dio un salto. 5 veces significaba poder respirar, poder ahorrar, poder darles a mis hijos lo que merecían. Le pregunté dónde era exactamente y quién era el paciente. Patricia bajó la voz. Me dijo que no podía dar muchos detalles todavía, que primero necesitaba saber si yo estaba interesada, que era gente importante, muy importante, que valoraban la discreción por encima de todo. No hacer preguntas, no contar nada a nadie, hacer tu trabajo y callarte. Si seguías esas reglas no había problema. El pago era generoso porque necesitaban a alguien de confianza absoluta. Algo en su tono me inquietó, pero la necesidad era más fuerte que la precaución. Le dije que lo iba a pensar. Patricia escribió un número de teléfono en un pedazo de papel y me lo entregó. Me dijo que tenía 2 días para decidir. Volví a casa caminando despacio, con ese papel quemándome en el bolsillo. Mis hijos ya estaban ahí. Daniela había preparado quesadillas para la cena con lo poco que había en el refrigerador. Miguel hacía su tarea en la mesa.
Los vi y sentí que se me partía el corazón. Merecían más, merecían tanto más de lo que yo podía darles. Esa noche no dormí. Me senté en la orilla de mi cama con mi cuaderno de cuentas abierto. Hice números una y otra vez. Si ganaba 5 veces más, podríamos pagar todas las deudas atrasadas. Podría comprarles ropa nueva a los niños. Podría llenar el refrigerador. Podría ahorrar para sus estudios universitarios. Pero tendría que irme, dejarlos solos justo cuando más me necesitaban. Mi hermana Graciela vivía cerca y podría quedarse con ellos, pero no era lo mismo. Al día siguiente llamé a Patricia. Le dije que aceptaba. Ella sonó aliviada. Me dio instrucciones de encontrarnos en un café discreto al día siguiente por la tarde. Ahí me darían más detalles. Decirle a mis hijos fue desgarrador. Los senté en la sala y les expliqué que había conseguido un trabajo nuevo, muy bien pagado, pero que tenía que irme por un tiempo. Miguel me preguntó cuánto tiempo. Le dije que no estaba segura, tal vez 3 meses, tal vez 6. Daniela, que era más perceptiva, me preguntó por qué tenía que ser lejos, por qué no podía ser en la ciudad. Le expliqué que así era el trabajo, que el paciente vivía fuera, que era una oportunidad que no podía rechazar. Los dos se quedaron callados. Vi el miedo en sus ojos, el abandono que sentían aunque no lo dijeran. Daniela finalmente habló. Me dijo que entendía, que sabía que lo hacía por ellos, pero que la asustaba quedarse sin mí. Le prometí que llamaría cada vez que pudiera, que su tía Graciela se quedaría con ellos, que esto era temporal. Miguel no dijo nada más, solo asintió y se fue a su cuarto. El miércoles llegó demasiado rápido. Empaqué una maleta pequeña con ropa de trabajo, uniformes de enfermera, artículos personales básicos. Cuando el carro llegó por la mañana temprano, abracé a mis hijos como si fuera la última vez. Graciela ya estaba ahí, lista para quedarse con ellos. Prometí estar bien, prometí regresar pronto. Daniela lloró. Miguel intentó ser fuerte, pero sus ojos estaban húmedos. El carro era un Suburban negro con vidrios polarizados. El conductor era un hombre de unos 50 años, serio, con cara de pocos amigos y un bulto visible bajo la camisa que solo podía ser un arma. Subí atrás junto a Patricia. Ella me dio la mano con fuerza, como diciéndome que todo estaría bien. El hombre arrancó sin decir palabra. Las calles de la Ciudad de México fueron quedando atrás. Después de casi 30 minutos de silencio, le pregunté a Patricia a dónde íbamos exactamente. Ella me miró y bajó la voz, aunque el conductor probablemente podía escucharnos. Me dijo que íbamos a una casa de descanso en las afueras de Palenque, Tabasco. Que el paciente era un hombre muy mayor, con problemas cardíacos y respiratorios, que necesitaba cuidados constantes, pero que valoraba su privacidad por encima de todo. Que la familia era extremadamente discreta y que bajo ninguna circunstancia debía mencionar a nadie dónde estaba o a quién cuidaba. Le pregunté quién era. Patricia se quedó callada por un momento. Luego me dijo algo que me heló la sangre. El paciente era el padre de alguien muy importante. Alguien que en ese momento estaba construyendo una carrera política que cambiaría a México. Alguien cuyo nombre no podía mencionar todavía, pero que yo entendería todo cuando llegáramos. Me pidió que confiara en ella, que esto era seguro si yo seguía las reglas. El viaje duró casi 12 horas. Paramos una vez para comer algo rápido en una gasolinera. El conductor nos vigilaba constantemente. No era hostil, pero tampoco amigable. Era simplemente un profesional haciendo su trabajo. Cuando finalmente llegamos a Palenque ya era de noche. El conductor tomó un camino de terracería que se adentraba en la selva. Avanzamos otros 20 minutos hasta que apareció frente a nosotros una casa grande, blanca, rodeada de vegetación densa. Había un portón de metal con guardias. 2 hombres se acercaron cuando nos detuvimos. Revisaron algo con el conductor y nos dejaron pasar. La casa era hermosa pero austera. Arquitectura moderna pero discreta, jardines bien cuidados, muros altos. Bajamos del carro. Mis piernas estaban entumecidas después de tantas horas sentada. Patricia me ayudó con mi maleta. Antes de que pudiéramos tocar la puerta, ésta se abrió. Una mujer robusta de unos 55 años nos recibió. Tenía el cabello negro recogido en un chongo apretado, rostro serio y ojos que te estudiaban con desconfianza. Me dijo que se llamaba Elodia, que era el ama de llaves y que supervisaba todo el personal de la casa. Entramos.
El interior era fresco, con pisos de mosaico, muebles de madera oscura, decoración sencilla, pero elegante. Había fotografías en las paredes, pero desde la distancia no pude ver de quién eran. Elodia nos llevó directo a un área privada de la casa. Pasamos por un pasillo largo hasta llegar a una puerta cerrada. Elodia tocó suavemente y esperó. Una voz débil desde adentro dijo que pasáramos. Era el cuarto del paciente, amplio, bien iluminado con luz natural que entraba por ventanas grandes con cortinas blancas. Había una cama hospitalaria en el centro, equipo médico básico, un tanque de oxígeno, monitores. Y en esa cama estaba él, un hombre que debía tener más de 90 años, delgado hasta los huesos, con la piel arrugada como papel viejo, cabello blanco y escaso, ojos hundidos pero todavía alertas. Respiraba con dificultad, conectado a una cánula de oxígeno. Elodia nos presentó. Le dijo al anciano que yo era Socorro, la enfermera que vendría a cuidarlo de ahora en adelante, que Patricia me había recomendado personalmente. El viejo me miró con esos ojos cansados y asintió levemente. Su voz era apenas un susurro áspero cuando habló. Me dio la bienvenida y me dijo que esperaba que yo fuera paciente con él, que a veces era difícil, que a veces el dolor lo ponía de mal humor. Le respondí con la voz más suave que pude que estaba ahí para ayudarlo, que haría todo lo posible para que estuviera cómodo. Él volvió a asentir y cerró los ojos, agotado por el simple esfuerzo de hablar. Patricia se quedó conmigo las primeras horas explicándome la rutina. El anciano necesitaba medicamentos cada 4 horas, revisión de signos vitales constantemente, ayuda para comer, para ir al baño, para todo. Su corazón estaba muy débil, sus pulmones también. Según los doctores que lo visitaban cada semana, le quedaban tal vez 6 meses de vida, tal vez menos. Patricia me mostró mi cuarto. Era pequeño pero limpio, justo al lado del cuarto del paciente para que pudiera escucharlo si necesitaba algo durante la noche. Tenía una cama individual, un armario, un baño privado. Me explicó las reglas de la casa: nunca salir sin permiso, no usar teléfono sin autorización, no hacer preguntas sobre la familia, no comentar con nadie, absolutamente nadie, dónde estaba trabajando o a quién cuidaba. Las llamadas a mis hijos serían supervisadas, una vez por semana, los domingos. Le pregunté cuánto tiempo tendría que quedarme. Patricia me dijo que dependía de cuánto durara el paciente, que probablemente serían varios meses, que me pagarían generosamente cada mes, que el dinero se depositaría directamente en mi cuenta, que solo necesitaba hacer mi trabajo y mantener la boca cerrada. Esa noche Patricia se fue. Me abrazó antes de irse y me dijo que todo estaría bien, que el trabajo era fácil si yo me concentraba solo en cuidar al viejo. Me quedé sola en esa casa grande, en medio de la selva de Tabasco. Conocí al resto del personal esa primera semana. Además de Elodia, estaba Ramiro, el cocinero, un hombre callado de unos 45 años que preparaba comidas especiales para el anciano, todo suave, fácil de tragar. Estaba Lucía, una muchacha joven de limpieza que tenía miedo de todo y de todos. Y estaban los guardias, varios hombres armados que patrullaban constantemente, que revisaban el perímetro, que vigilaban cada entrada y salida. El ambiente en la casa era de silencio perpetuo. Todos hablaban en voz baja, todos evitaban hacer ruido innecesario. Era como vivir en un lugar sagrado donde cualquier sonido fuera una profanación. Los primeros días me dediqué completamente a mi trabajo. Me levantaba temprano, revisaba al anciano, le daba sus medicamentos, lo ayudaba a bañarse con cuidado, extremo porque su piel era tan frágil que parecía que se rompería. Le daba de comer despacio, cucharada por cucharada, limpiándole la boca con servilletas suaves. Él casi no hablaba. A veces me miraba con esos ojos cansados y asentía en agradecimiento. A veces gemía de dolor y yo ajustaba su posición. Le daba más analgésicos si era tiempo. Poco a poco fui entendiendo su rutina, sus necesidades, sus momentos de lucidez y sus momentos de confusión. Fue en mi segunda semana ahí cuando finalmente supe la verdad completa sobre quién era ese hombre. Era un domingo por la tarde. Elodia me llamó a la sala principal. Me dijo que tendría visita, que la familia vendría a ver al anciano. Me ordenó que mantuviera todo impecable, que me asegurara de que el paciente estuviera presentable,
que me quedara en mi cuarto durante la visita a menos que me llamaran específicamente. Preparé al viejo con cuidado especial, lo bañé, le puse ropa limpia, peiné su cabello escaso, me aseguré de que estuviera cómodo en la cama. A media tarde escuché el sonido de vehículos llegando. Miré discretamente por la ventana de mi cuarto. Eran 3 camionetas negras Suburban exactamente iguales a la que me había traído. Los guardias de la casa se pusieron en posición. Las puertas se abrieron. Bajaron varios hombres de seguridad primero, revisando el área. Y entonces lo vi. Un hombre alto, delgado, con lentes, cabello oscuro peinado hacia atrás, vestido con guayabera blanca. Caminaba con pasos seguros, rodeado de su equipo de seguridad. Mi corazón se detuvo. Era Andrés Manuel López Obrador. En ese momento era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, uno de los políticos más visibles del país. Lo reconocí inmediatamente de las noticias, de los periódicos, y entonces entendí todo. El anciano que yo estaba cuidando era su padre. Era Andrés López Ramón, el hombre que había criado al político más controversial de México. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en mi cama tratando de procesar lo que esto significaba. Estaba cuidando al padre de López Obrador en una casa de seguridad secreta en medio de la selva. Por eso todo el secreto, por eso toda la seguridad, por eso las amenazas de no hablar. Me quedé en mi cuarto como me habían ordenado. Escuchaba voces bajas desde el cuarto del paciente. La visita duró casi 2 horas. Cuando finalmente Elodia tocó mi puerta y me dijo que podía salir, las camionetas ya se habían ido. Entré al cuarto del anciano. Él estaba despierto, con los ojos húmedos. Había estado llorando. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo. Me dijo con voz quebrada que había visto a su hijo, que cada vez que lo veía temía que fuera la última. Le ajusté las sábanas y le di agua. Me preguntó cómo me llamaba de nuevo. Se lo repetí, Socorro. Me dijo que era un nombre bonito, que su madre se había llamado así también. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. El anciano empezó a hablarme más. Al principio eran solo comentarios simples sobre el clima, sobre la comida, sobre cómo se sentía. Pero poco a poco las conversaciones se fueron haciendo más profundas. Me contaba historias de su juventud en Tabasco, de cuando trabajaba en una tienda, de cómo había criado a sus hijos con valores firmes. Me hablaba de Andrés, de cómo desde niño había sido diferente, obstinado, apasionado, convencido de que podía cambiar el mundo. Yo escuchaba en silencio, asintiendo, sin hacer preguntas que pudieran parecer curiosas, pero él quería hablar, necesitaba hablar. Después de semanas de silencio con personal que lo trataba como un objeto frágil, yo era la única que realmente lo escuchaba como persona. Me contó sobre su esposa, Manuela, que había fallecido años atrás. Me dijo que la extrañaba todos los días, que a veces soñaba con ella y despertaba llamándola. Las semanas pasaban. Mi rutina se volvió mecánica. Cuidar al anciano, dormir poco, estar siempre alerta. Los domingos me permitían llamar a mis hijos desde el teléfono de la casa, siempre con Elodia cerca, escuchando cada palabra. Daniela me contaba que todo estaba bien, que la tía Graciela las cuidaba, que extrañaba mucho. Miguel era más callado, más distante. Cada llamada me destrozaba un poco más por dentro. El dinero llegaba puntual a mi cuenta, 5 veces mi sueldo como habían prometido. Graciela usaba ese dinero para pagar todo, para comprarles lo que necesitaban a los niños. Al menos en eso había cumplido mi promesa, pero el precio emocional era alto. Extrañaba a mis hijos con un dolor físico, extrañaba abrazarlos, cocinar para ellos, estar ahí cuando me necesitaban. Fue en mi 3er mes ahí cuando el anciano empezó a hablar de cosas más delicadas. Una noche, cerca de las 11, me llamó. Estaba despierto, inquieto. Me dijo que no podía dormir, que su mente no lo dejaba en paz. Le pregunté si quería un sedante suave. Me dijo que no, que necesitaba era confesar algo, que había cargado con cosas durante demasiado tiempo y que tal vez yo, una extraña que pronto lo olvidaría, podría escucharlo sin juzgarlo. Me senté en la silla, junto a su cama. Le dije que podía hablar con confianza, que yo estaba ahí para cuidarlo en todo sentido, incluyendo escucharlo si necesitaba desahogarse. Él me miró con esos ojos cansados, llenos de algo que parecía culpa.
Empezó a hablar despacio, con voz temblorosa. Me dijo que había cometido errores en su vida, que había tomado decisiones pensando en proteger a su familia, pero que esas decisiones habían tenido consecuencias que nunca imaginó. Me contó que en los años 80, cuando Andrés era joven y empezaba su carrera política en Tabasco, las cosas eran muy diferentes. La política era brutal, violenta, controlada por caciques y grupos de poder que no perdonaban a los que se salían de la línea. Andrés era rebelde, apasionado, denunciaba injusticias, señalaba corrupción. Eso le había ganado enemigos poderosos, enemigos que amenazaban no solo su carrera, sino su vida. El anciano hizo una pausa larga, respirando con dificultad. Continuó diciéndome que hubo un momento, en 1982, cuando las amenazas se volvieron reales. Gente armada había ido a buscar a Andrés a su casa. Querían callarlo, eliminarlo. Él no estaba, pero dejaron un mensaje claro. Si seguía hablando, si seguía denunciando, su familia pagaría el precio. El viejo cerró los ojos como si el recuerdo le doliera físicamente. Me dijo que como padre había tenido que tomar una decisión imposible: proteger a su hijo o dejarlo continuar su camino político sabiendo que podría morir. Me contó que buscó ayuda en lugares oscuros, que negoció con gente peligrosa, con hombres que manejaban el poder real en Tabasco, no el poder oficial, sino el poder de las sombras. Le ofrecieron un trato. Ellos protegerían a Andrés, lo dejarían seguir con su carrera política, pero él tendría que guardar cierta información, ciertos secretos que nunca podría revelar. Y a cambio, su familia estaría a salvo. Le pregunté con cuidado qué tipo de secretos. El anciano abrió los ojos y me miró fijamente. Me dijo que había visto documentos, papeles que probaban que el fraude electoral en Tabasco, en las elecciones de 1988, había sido coordinado desde los niveles más altos del gobierno federal, que había nombres, firmas, órdenes explícitas de manipular resultados, que esos documentos le habían sido entregados a él para que los guardara como seguro de vida para su hijo. Si algo le pasaba a Andrés, esos documentos saldrían a la luz. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Me estaba contando sobre pruebas de uno de los fraudes electorales más controversiales de la historia mexicana. Le pregunté qué había hecho con esos documentos. Me dijo que los había guardado durante años en un lugar seguro, que Andrés nunca supo de su existencia, que él había cargado solo con ese peso, que cuando Andrés perdió las elecciones en Tabasco en 1988 y denunció el fraude, él sabía que su hijo tenía razón porque había visto las pruebas con sus propios ojos. Pero no pudo decir nada, no pudo entregarle esos documentos a Andrés, porque hacerlo habría roto el pacto, y romper el pacto significaba poner en peligro a toda la familia. Entonces guardó silencio, dejó que su hijo peleara esa batalla sin las armas más poderosas que existían. El anciano empezó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Me dijo que esa decisión lo había perseguido cada día desde entonces, que había visto a Andrés sufrir derrota tras derrota, injusticia tras injusticia, sabiendo que él tenía en sus manos algo que podría haberlo ayudado. Le pasé un pañuelo de papel, le limpié las lágrimas con cuidado. Le dije que había hecho lo que cualquier padre habría hecho, proteger a su hijo, que no podía culparse por eso, pero él negó con la cabeza. Me dijo que lo peor no era eso, que lo peor era lo que vino después. Me contó que en los años 90, cuando la situación política se calmó un poco, intentó destruir esos documentos. Quería liberarse de esa carga, quería olvidar. Pero cuando fue a buscarlos al lugar donde los había escondido, ya no estaban. Alguien los había tomado. Alguien sabía dónde los guardaba y se los había llevado. Nunca supo quién. Nunca supo si fueron las mismas personas que se los habían dado originalmente o si fue alguien más. Solo sabía que esos documentos seguían existiendo en algún lugar, en manos de alguien, y que en cualquier momento podrían usarse, ya sea para proteger a Andrés o para destruirlo. El viejo me agarró la mano con fuerza sorprendente para alguien tan débil. Me dijo que esa era su confesión, su pecado, su cruz, que había guardado secretos que pudieron cambiar la historia de México, que había protegido a su hijo, pero al mismo tiempo lo había dejado pelear sin todas las armas. Me quedé sentada ahí en silencio.
sosteniendo la mano temblorosa de ese hombre de más de 90 años que acababa de confesarme algo que nunca debí escuchar. Mi mente daba vueltas tratando de procesar la magnitud de lo que me había dicho. Documentos que probaban fraude electoral en 1988, pactos con poderes oscuros, secretos que podían reescribir la historia política de México. Y ahora yo lo sabía. Le pregunté en voz muy baja por qué me contaba esto a mí. Él me miró con ojos vidriosos y me dijo que porque se estaba muriendo, que lo sabía, que sentía como su cuerpo se apagaba un poco más cada día, que había cargado con ese secreto durante casi 20 años completamente solo y que necesitaba decirlo en voz alta al menos una vez antes de morir. Que yo era segura, porque era una extraña, porque después de que él muriera, yo me iría y nunca más sabría nada de esta familia. Me suplicó que nunca le dijera nada de esto a Andrés, que su hijo no podía saber que él había tenido esas pruebas y las había perdido, que Andrés lo odiaría, que lo vería como un cobarde, como un traidor, que prefería morirse con su hijo pensando que había sido un padre simple que lo apoyó lo mejor que pudo. Le prometí que no diría nada, que ese secreto moriría conmigo. Él apretó mi mano y cerró los ojos, exhausto por el esfuerzo emocional de confesar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto mirando el techo, con el corazón latiéndome fuerte. Entendía ahora por qué había tanta seguridad, por qué todo era tan secreto. No era solo por proteger la privacidad de un político importante. Era porque ese anciano cargaba con información que podía ser explosiva. Y ahora yo también la cargaba. Los días siguientes fueron extraños. El anciano parecía más ligero, como si haberse confesado le hubiera quitado un peso de encima. Sonreía más, comía un poco mejor, hasta hacía bromas ocasionales. Yo intentaba actuar normal, hacer mi trabajo como siempre, pero por dentro estaba aterrada. Sabía algo que no debía saber. Sabía demasiado. Fue 2 semanas después de esa confesión cuando llegó la segunda visita de López Obrador. Esta vez venía con más gente, incluyendo una mujer elegante que parecía ser asesora o secretaria. Yo me retiré a mi cuarto como siempre, pero esta vez Elodia vino a buscarme media hora después. Me dijo que el señor Andrés quería conocerme, que quería agradecerme personalmente por cuidar tan bien a su padre. Sentí que se me helaba la sangre. Caminé detrás de Elodia hasta el cuarto del anciano con las piernas temblando. Ahí estaba él, sentado en una silla junto a la cama de su padre. Cuando entré, se levantó y me extendió la mano. Me presentó formalmente, yo soy Andrés Manuel. Me dijo con voz firme pero amable. Le agradezco mucho lo que está haciendo por mi papá. He notado que está mejor cuidado que nunca. Estreché su mano tratando de mantener la compostura. Le respondí que era mi trabajo, que era un honor poder ayudar. Él me estudió con esos ojos inteligentes detrás de los lentes, me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba de enfermera, si mis hijos estaban bien. Respondía todo con voz controlada, aunque por dentro sentía pánico. Estaba frente al hombre cuyo futuro político podría cambiar si los secretos de su padre salieran a la luz. Y yo conocía esos secretos. Finalmente me dijo que confiaba en mí, que Patricia le había dicho que yo era profesional y discreta, que esperaba que siguiera cuidando a su padre con la misma dedicación. Luego, agregó algo que me hizo entender que la advertencia era real. Me dijo que su padre era lo más importante para él, que cualquier cosa que necesitara para estar cómodo se le proporcionaría, pero que también cualquier cosa que pusiera en riesgo la paz de su padre sería tratada con toda seriedad. El mensaje era claro: no hablar, no hacer preguntas, no causar problemas. Asentí. Le dije que entendía perfectamente. Él sonrió, me dio las gracias de nuevo y se despidió. Cuando las camionetas se fueron, me senté en mi cuarto temblando. Acababa de estar frente a uno de los hombres más poderosos de México, sabiendo algo que él no sabía, sabiendo que su padre había guardado documentos que pudieron cambiar su vida política, que los había perdido y que en algún lugar alguien los tenía. El anciano me llamó esa noche. Me preguntó si Andrés había sido amable conmigo. Le dije que sí, muy amable. Me miró con preocupación y me preguntó si yo le había dicho algo, cualquier cosa sobre nuestras conversaciones. Le aseguré que no, que nunca diría nada. Él suspiró aliviado. Me dijo que yo era buena persona, que confiaba en mí, pero esa confianza se sentía como una carga imposible de llevar. Los meses siguientes fueron de cuidados intensivos.
La salud del anciano empezó a deteriorarse más rápido. Sus pulmones se llenaban de líquido constantemente. Tenía que succionar sus vías respiratorias varias veces al día. Su corazón fallaba. Los episodios de dolor se volvieron más frecuentes y más intensos. Aumenté las dosis de morfina con autorización del médico que venía a visitarlo. Sabíamos que el final se acercaba. Era cuestión de semanas, tal vez días. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, el anciano despertó agitado. Estaba sudando, respirando con dificultad extrema. Corrí a su lado, revisé sus signos vitales. Su presión estaba bajando peligrosamente. Su pulso era débil e irregular. Me agarró del brazo con una fuerza que no debería tener. Me acercó hacia él y empezó a hablar con urgencia, con voz entrecortada por la falta de aire. Me dijo que no le quedaba mucho tiempo, que lo sentía, que había algo más que necesitaba decirme antes de irse. Le pedí que se calmara, que ahorrara fuerzas, pero él insistió. Me dijo que los documentos que había perdido, los que probaban el fraude electoral, no eran lo único que había guardado, que también había dinero, mucho dinero. Me quedé paralizada. Él continuó hablando con desesperación, como si las palabras se le escaparan antes de que pudiera retenerlas. Me contó que en 1994, durante la crisis económica del peso, gente poderosa le había pedido que guardara dinero en efectivo. Dólares, millones de dólares que necesitaban sacar del sistema bancario rápidamente. Le prometieron que sería temporal, que después lo recogerían, pero nunca volvieron por ese dinero, o tal vez murieron, o tal vez huyeron del país. Nunca supo. El dinero se quedó ahí, escondido, olvidado por todos menos por él. Le pregunté dónde estaba ese dinero. Él me miró con ojos que se apagaban. Me dijo que en la propiedad familiar en Tepetitán, en la casa vieja donde había crecido, debajo del piso de la bodega principal, había una caja fuerte enterrada. El dinero seguía ahí, nadie lo había tocado. Nadie sabía que existía excepto él, y ahora yo. Me suplicó que no le dijera nada de esto a Andrés, que si su hijo se enteraba de que había dinero sucio escondido en la propiedad familiar, lo destruiría. Andrés era un hombre de principios, nunca aceptaría nada que oliera a corrupción. Investigaría de dónde venía ese dinero, lo denunciaría, haría un escándalo, y eso podría arruinar su carrera política justo cuando estaba creciendo. El anciano tosió violentamente, sangre salió de su boca. Limpié rápidamente, le ajusté el oxígeno al máximo. Me dijo con voz cada vez más débil que después de que él muriera, que dejara ese dinero donde estaba, que lo olvidara, que era dinero maldito que solo traería problemas, que su única preocupación era que algún día alguien lo encontrara y lo conectara con la familia, que eso destruiría todo lo que Andrés había construido. Le prometí que no diría nada, que su secreto moriría conmigo. Él sonrió débilmente, apretó mi mano una última vez y cerró los ojos. Llamé a Elodia, le dije que el anciano estaba muy grave, que necesitábamos al médico urgente. El doctor llegó en menos de una hora, pero ya había poco que hacer. Le quedaban horas, tal vez un día más. Avisaron a la familia. Las camionetas llegaron antes del amanecer. López Obrador entró corriendo al cuarto de su padre. Se sentó junto a él, le tomó la mano, le habló en voz baja. Yo me quedé en una esquina, dándoles privacidad, pero lista para intervenir si era necesario médicamente. Vi cómo ese hombre poderoso, ese político que no se doblaba ante nadie, lloraba como un niño mientras su padre agonizaba. El anciano murió al mediodía del día siguiente, rodeado de su familia. Yo estaba ahí, monitoreando sus últimos momentos. Cuando su corazón finalmente se detuvo, cuando el monitor marcó la línea plana, López Obrador dejó salir un sollozo desgarrador. Se quedó ahí sosteniendo la mano de su padre, muerto durante varios minutos antes de poder soltarlo. Después vinieron los preparativos. El cuerpo sería trasladado a Tabasco para el funeral. La familia se fue ese mismo día. Elodia me dijo que mi trabajo había terminado, que me pagarían el mes completo más una bonificación generosa por mi servicio, que una camioneta me llevaría de regreso a la Ciudad de México al día siguiente. Me agradeció por mi discreción. Esa última noche en la casa me quedé despierta en mi cuarto. Pensaba en todo lo que el anciano me había confesado.
los documentos perdidos sobre fraude electoral, el dinero escondido en Tepetitán, los pactos con poderes oscuros, los secretos que había cargado solo para proteger a su hijo. Y ahora yo cargaba con esos mismos secretos. Yo sabía cosas que podían cambiar la historia política de México, cosas que podían destruir o elevar carreras, cosas que nunca debí saber. A la mañana siguiente empaqué mi maleta con manos temblorosas. Elodia me entregó un sobre grueso con mi pago final. Era más de lo prometido, mucho más. Dijo que era un agradecimiento de la familia por mi servicio y mi discreción. La palabra discreción la enfatizó mirándome directo a los ojos. El mensaje era claro. Subí a la camioneta. El mismo conductor silencioso de siempre. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue largo y tenso. Yo iba callada mirando por la ventana, con la mente dando vueltas sin parar. Cuando llegué a mi departamento en la colonia Doctores, Daniela y Miguel me recibieron con abrazos que me quebraron. Habían pasado casi 6 meses. Daniela había crecido, se veía más mujer. Miguel estaba más alto, con la voz más grave. Los abracé como si quisiera fundirme con ellos. Mi hermana Graciela estaba ahí también. Me agradeció por el dinero que había enviado. Me dijo que los niños habían estado bien, que ella había hecho su mejor esfuerzo. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina después de tanto tiempo, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma Socorro que se había ido 6 meses atrás, desesperada por dinero. Ahora era alguien que cargaba con secretos que pesaban como piedras en el pecho. Los días siguientes intenté retomar mi vida normal. Regresé al hospital, pedí mi reingreso. Me dieron turnos otra vez. Trabajaba como siempre, atendía pacientes, pero por dentro había una distancia, un muro invisible entre yo y el resto del mundo. Fue 2 semanas después de mi regreso cuando vi la noticia en la televisión del hospital. El funeral de Andrés López Ramón se había realizado en Tepetitán, Tabasco. Miles de personas habían asistido. López Obrador había dado un discurso emotivo sobre su padre, sobre los valores que le había enseñado, sobre el ejemplo de honestidad y trabajo. Vi las imágenes y sentí un nudo en la garganta. Yo sabía cosas sobre ese hombre que su propio hijo no sabía. Sabía de sus pactos, de sus secretos, de su carga. Los meses pasaron. Volví a mi rutina. Daniela y Miguel se adaptaron a tenerme de regreso. Les compré ropa nueva, útiles escolares, todo lo que necesitaban. El dinero que había ahorrado nos dio un respiro por primera vez en años. Pero las pesadillas comenzaron. Soñaba con el anciano en su lecho de muerte, confesándome sus secretos. Soñaba con documentos que ardían. Soñaba con cajas fuertes enterradas, llenas de billetes manchados de sangre. Desarrollé una paranoia constante. Cada vez que sonaba el teléfono me sobresaltaba. Cada vez que veía una camioneta negra en la calle, sentía que venían por mí. Vivía con el miedo de que alguien descubriera que yo sabía demasiado, que decidieran que era un cabo suelto peligroso que había que eliminar. Dejé de ver las noticias políticas. No podía soportar ver a López Obrador en la televisión. Cada vez que aparecía, cambiaba de canal inmediatamente. Su cara me recordaba todo lo que sabía, todo lo que cargaba. En 2006 hubo elecciones presidenciales. López Obrador perdió por un margen mínimo. Hubo denuncias de fraude, protestas masivas, un plantón que duró meses en Reforma. Yo veía todo desde lejos, desde mi burbuja de silencio, y pensaba en lo que el anciano me había contado. Pensaba en esos documentos perdidos que probaban fraude en 1988. Pensaba en que tal vez, si López Obrador hubiera tenido esas pruebas años atrás, su camino político habría sido diferente. Tal vez habría tenido más credibilidad al denunciar el fraude de 2006. Pero yo no podía hacer nada con esa información. No podía decir nada. Había prometido silencio y además, ¿quién me creería? Yo era nadie. Una enfermera común sin pruebas, sin forma de demostrar lo que sabía. Si intentaba hablar, probablemente me tacharían de loca o de mentirosa, o peor, me eliminarían. Así que seguí callada. Los años pasaron lentos y pesados. En 2012 hubo otras elecciones. López Obrador volvió a perder. Otra vez denunció fraude, otra vez protestas, y yo seguía guardando silencio, cargando con secretos que nunca pedí conocer,
Mi salud empezó a deteriorarse, desarrollé hipertensión por el estrés constante, empecé a tener problemas para dormir. El médico me recetó pastillas para la ansiedad. Las tomaba religiosamente, pero no ayudaban mucho. Daniela se casó en 2008. Tuvo su primer hijo en 2010. Yo me convertí en abuela. Pero había una distancia entre nosotras que ella notaba pero no entendía. Me preguntaba por qué era tan callada, por qué parecía siempre preocupada. Le decía que solo era el cansancio, la edad, el trabajo. Miguel también se casó en 2012. Me dieron 2 nietos más. Intentaba ser una buena abuela, estar presente, pero el peso de los secretos me mantenía siempre a medias, nunca completamente ahí. En 2018, todo cambió. López Obrador finalmente ganó la presidencia. Lo vi en la televisión la noche de las elecciones, dando su discurso de victoria en el Zócalo frente a miles de personas. Vi sus ojos brillar de emoción, vi cómo abrazaba a su esposa, cómo la gente lo celebraba como si fuera un salvador. Y yo, sentada en mi sala, sentí que el piso se abría bajo mis pies. El hombre que yo sabía que cargaba con secretos oscuros en su historia familiar, ahora era el presidente de México. Los secretos que su padre me había confesado, los documentos perdidos, el dinero escondido, todo eso seguía existiendo en algún lugar. Y yo lo sabía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en qué significaba esto, pensando en si debía hablar ahora que él tenía el poder máximo, pensando en si esos secretos importaban o si debían seguir enterrados. Los primeros meses de su presidencia fueron de observación constante de mi parte. Veía cada conferencia mañanera, aunque me causara ansiedad. Escuchaba cada palabra, cada decisión, buscando señales de algo, aunque no sabía bien de qué. Me pregunté 1000 veces si el dinero en Tepetitán seguiría ahí o si alguien lo habría encontrado ya. Me pregunté si los documentos sobre el fraude electoral habrían sido destruidos o si alguien los usaría como chantaje. Fue en 2019 cuando pasó algo que me aterró. Estaba viendo las noticias y mencionaron que harían una remodelación en propiedades históricas de Tabasco, incluyendo casas antiguas en Tepetitán. Mi corazón se detuvo. Si hacían excavaciones, si revisaban estructuras viejas, podrían encontrar la caja fuerte, podrían encontrar el dinero, y si lo encontraban, todo explotaría. Pasé semanas en estado de pánico esperando que saliera la noticia, esperando ver en los encabezados algo sobre hallazgo de dinero en propiedad vinculada al presidente. Pero no pasó nada. Las semanas se convirtieron en meses. Nada. O no encontraron nada, o si encontraron algo, lo manejaron en silencio absoluto. Nunca supe. Mi salud empeoró significativamente. En 2020, durante la pandemia, tuve un episodio de presión alta tan severo que terminé hospitalizada. Daniela estaba aterrada. Me visitaba con todas las precauciones de COVID, llorando detrás del cubrebocas preguntándome qué me pasaba, por qué estaba tan enferma. Le decía que era la edad, el estrés del encierro, las preocupaciones normales, pero la verdad era que me estaba consumiendo por dentro. Fue durante esa hospitalización, sola en mi cuarto de hospital en la madrugada, conectada a monitores, que tomé una decisión. Si moría sin hablar, esos secretos morirían conmigo. Y tal vez eso era lo correcto. Tal vez algunos secretos deben morir con las personas que los cargan. El anciano los había guardado toda su vida para proteger a su hijo. Yo haría lo mismo, no por lealtad a López Obrador, sino por respeto a un viejo moribundo que confió en mí. Salí del hospital después de una semana. Daniela insistió en que me mudara más cerca de ella, que necesitaba supervisión. Acepté. Me mudé a un departamento pequeño en la colonia Narvarte, cerca de mi hija y mis nietos. Empecé terapia psicológica por insistencia de Miguel. No podía contar la verdad completa, por supuesto, pero hablé de ansiedad generalizada, de haber trabajado en ambientes estresantes, de cargar con cosas que no podía compartir. La terapeuta me ayudó a desarrollar técnicas de manejo, meditación, respiración, ejercicios de desapego. No curaron el problema de raíz porque el problema seguía ahí, vivo, latente, pero al menos me dieron herramientas para sobrevivir día a día. Me jubilé oficialmente en 2021. Ya no tenía fuerzas para seguir trabajando. La pensión era modesta pero suficiente. Pasaba mis días cuidando ocasionalmente a mis nietos,
viendo series en la televisión, tratando de vivir una vida normal de abuela jubilada. Pero por dentro seguía siendo esa mujer que sabía demasiado. En 2022 empecé a escribir. Al principio solo fragmentos, recuerdos sueltos de esos 6 meses en Palenque. Escribía a mano en cuadernos que guardaba bajo llave en un cajón. Era mi forma de procesar, de sacar, aunque fuera un poco de ese peso. Poco a poco esos fragmentos se convirtieron en una narrativa completa. La historia de cómo una enfermera viuda y desesperada terminó cuidando al padre del hombre que sería presidente. La historia de los secretos que ese anciano le confesó. La historia del precio de guardar silencio. Escribir me ayudó, me dio una forma de existir con esos secretos sin que me destruyeran completamente, pero también me hizo enfrentar preguntas imposibles. ¿Había hecho lo correcto al callar? ¿Debía haber hablado? ¿Tenía alguna obligación moral con la verdad o mi obligación era solo con mi propia supervivencia y la de mi familia? No tengo respuestas, solo tengo la historia. Hoy, en 2025, sigo viviendo en ese departamento de la colonia Narvarte. Tengo 65 años. Mi salud es frágil pero estable. Tomo medicamentos para la presión, para la ansiedad, para dormir. Veo a mis hijos y nietos seguido. Daniela tiene 40 años y 2 hijos hermosos de 15 y 13 años. Miguel tiene 37 y 2 niñas preciosas de 10 y 8 años. Ellos son mi vida, mi razón para seguir adelante. López Obrador sigue siendo presidente. Veo sus conferencias mañaneras a veces, aunque me cause ansiedad. Lo veo hablar de honestidad, de no mentir, de no robar, de no traicionar. Y pienso en su padre, en ese anciano que cargó con secretos imposibles toda su vida para protegerlo. Pienso en los pactos que se hicieron en la sombra para que él pudiera llegar hasta donde está. Pienso en el precio que otros pagaron por su ascenso. No lo juzgo. No juzgo al anciano por haber hecho lo que hizo. No juzgo a López Obrador por no saber lo que su padre guardó. Solo observo. Solo cargo con mi parte de la historia que nadie más conoce. Hace 3 meses tomé una decisión importante. Decidí que necesitaba contar esta historia antes de morir. No para exponerla públicamente, no para hacer daño, sino para que al menos una persona más supiera la verdad. Esa persona tenía que ser Daniela. La invité a mi departamento un sábado por la tarde. Preparé café que ninguna de las dos tomó. Nos sentamos en mi pequeña sala y le conté todo. Desde el principio, desde ese día en el hospital cuando Patricia me ofreció el trabajo. Le conté sobre la casa en Palenque, sobre cuidar al anciano, sobre descubrir que era el padre de López Obrador. Le conté sobre las confesiones nocturnas, sobre los documentos perdidos del fraude electoral de 1988, sobre el dinero escondido en Tepetitán, sobre los pactos con poderes oscuros. Daniela me escuchó en silencio absoluto. Su rostro pasó por todas las emociones posibles: incredulidad, sorpresa, miedo, comprensión. Cuando terminé de hablar, ella tenía lágrimas en los ojos. Me preguntó por qué nunca le había contado. Le expliqué que no podía, que era demasiado peligroso, que había prometido silencio, que necesitaba protegerla a ella y a Miguel de saber algo que podía ponerlos en riesgo. Me preguntó si me arrepentía de haber guardado silencio todos estos años. Le dije la verdad. No sé si hice lo correcto. Solo sé que hice lo único que podía hacer para sobrevivir. El anciano me confió esos secretos en sus últimos momentos. Yo le prometí que morirían conmigo, y aunque ahora te lo estoy contando a ti, seguirán muriendo conmigo porque tú también los guardarás. Daniela me abrazó durante largo rato. Lloró por mí, por todo lo que había cargado sola durante 25 años. Me dijo que entendía por qué había tenido que irme en el año 2000, por qué había estado tan distante después, por qué siempre parecía llevar un peso invisible. Ahora todo tenía sentido para ella. Me preguntó qué pasaría si esos documentos aparecieran algún día, si alguien encontrara el dinero. Le dije que no lo sabía, que tal vez ya fueron encontrados y destruidos, que tal vez nunca existieron realmente y el anciano solo estaba delirando por la morfina, que tal vez siguen ahí esperando que alguien los descubra. Le dije que lo único que sabía con certeza era que yo había sido testigo de una pequeña parte de una historia mucho más grande, una historia sobre cómo se construye el poder en México, sobre los sacrificios que la gente hace en la sombra,
sobre los secretos que las familias guardan. No soy heroína ni villana. Soy solo una mujer que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que tuvo que decidir entre la verdad y la supervivencia. Elegí la supervivencia y pagaré ese precio hasta el día que muera. Ahora que López Obrador está terminando su sexenio, pienso mucho en qué quedará de todo esto. Pienso en si la historia lo recordará como el presidente que transformó México o como otro político más. Pienso en si algún día alguien encontrará esos documentos, ese dinero, y reescribirá la narrativa completa. Pienso en el anciano, en sus últimos días confesándome cosas que destrozaban su alma. Pienso en que tal vez todos cargamos secretos, tal vez todos hemos hecho pactos oscuros para proteger a quien amamos. He pasado los últimos meses escribiendo esta historia completa. La tengo guardada en varios cuadernos que escondo en lugares diferentes de mi departamento. Es mi forma de dejar testimonio, de que alguien sepa que esto pasó, aunque nunca se publique, aunque nunca salga a la luz. Tal vez después de mi muerte, Daniela decidirá qué hacer con ella. Tal vez la quemará para protegerse. Tal vez la guardará para sus hijos. No lo sé, y ya no es mi decisión. Lo que sí sé es que vivir con estos secretos me cambió para siempre. Me robó la paz, me robó el sueño, me robó la capacidad de confiar plenamente en alguien. Cada conversación que tuve durante estos 25 años estaba filtrada por el miedo. Cada llamada telefónica me ponía en alerta. Cada noticia sobre López Obrador me disparaba la ansiedad. Viví como una fugitiva de algo que nunca cometí, solo por saber demasiado. Hay noches en las que me pregunto qué habría pasado si hubiera rechazado ese trabajo, si le hubiera dicho que no a Patricia ese día en el estacionamiento del hospital. Habríamos seguido pobres, tal vez mis hijos no habrían podido terminar bien sus estudios, tal vez habríamos perdido el departamento. Pero yo seguiría siendo yo. No esta versión fragmentada de mí misma que se mira al espejo y apenas se reconoce. Otras noches me pregunto qué habría pasado si hubiera hablado, si después de la muerte del anciano hubiera ido a los medios, a las autoridades, a alguien. Probablemente me habrían eliminado, probablemente nadie me habría creído sin pruebas, probablemente habría destruido a mi familia en el proceso. Así que tal vez el silencio fue la única opción real que tuve. Patricia, la enfermera que me consiguió ese trabajo, murió en 2015 de cáncer. Fui a su funeral. Estaba lleno de gente del hospital, excompañeros, familiares. Durante el velorio me acerqué a su ataúd y me quedé ahí mirándola. Me pregunté si ella sabía en lo que me estaba metiendo cuando me recomendó. Me pregunté si alguien le había pedido específicamente que encontrara así a alguien confiable y desechable. Nunca lo sabré. Elodia, el ama de llaves de la casa en Palenque, también murió. Me enteré por casualidad en 2018 cuando vi una nota pequeña en un periódico de Tabasco. Decía que había fallecido de un infarto. Tenía 73 años. La nota mencionaba que había trabajado para familias importantes de la región durante décadas. No especificaba cuáles. Me pregunté cuántos secretos más se llevó ella a la tumba. El doctor que visitaba al anciano, un hombre callado de unos 60 años cuyo nombre nunca supe completo, desapareció. Simplemente dejó de existir. Busqué información sobre él después, tratando de encontrar algún registro, pero era como si nunca hubiera existido. Tal vez usaba nombre falso, tal vez se fue del país, tal vez lo silenciaron, no tengo forma de saberlo. De todo el personal que conocí en esa casa, solo puedo confirmar que Ramiro, el cocinero, sigue vivo. Lo vi una vez en 2019 por casualidad en un mercado de Coyoacán. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un momento de reconocimiento mutuo. Él asintió levemente, yo hice lo mismo. Ninguno se acercó al otro. Ninguno dijo palabra. Simplemente seguimos nuestros caminos. Ambos sabíamos que lo mejor era fingir que nunca nos habíamos conocido. Los guardias que vigilaban la casa eran fantasmas, rostros sin nombre que cambiaban constantemente. Nunca supe quiénes eran, para quién trabajaban realmente, dónde están ahora. Probablemente muchos ya murieron en la violencia que caracterizó a México en las décadas siguientes. Probablemente algunos siguen ahí, protegiendo otros secretos,
vigilando otras casas escondidas. Pienso mucho en qué significa todo esto en el contexto más grande de la historia de México. Pienso en cuántas historias como la mía existen, cuánta gente común ha sido testigo de cosas que no debía ver, que ha cargado con secretos de los poderosos, que ha tenido que elegir entre hablar y sobrevivir. Somos los daños colaterales invisibles de la construcción del poder. México es un país construido sobre secretos. Secretos en cada nivel, desde el más bajo hasta el más alto. Todos sabemos que existe la corrupción, que existen los pactos oscuros, que existe la violencia sistemática, pero entre saber en abstracto y conocer los detalles específicos hay un abismo. Yo crucé ese abismo y no hay forma de regresar. A veces me pregunto sobre los documentos perdidos, si realmente existieron o si fueron una invención de un anciano delirante. Si existieron, ¿dónde están ahora? ¿Quién los tiene? ¿Para qué los están guardando? Si algún día aparecerán y sacudirán los cimientos de lo que creemos saber sobre la historia política reciente de México. Me pregunto sobre el dinero en Tepetitán, si sigue ahí enterrado bajo el piso de una bodega vieja, si alguien lo encontró y lo tomó en silencio, si fue usado para financiar campañas, para comprar lealtades, para construir el camino que llevó a López Obrador a la presidencia, o si se pudrió ahí abajo, billetes comidos por la humedad y los insectos, olvidado para siempre. Me pregunto si López Obrador sospecha algo, si en algún momento de su vida su padre le dio alguna pista, algún comentario ambiguo que él no entendió en su momento, pero que ahora, siendo presidente, lo hace reflexionar. Me pregunto si ha buscado en la propiedad de Tepetitán, si ha revisado los pisos, las paredes, buscando algo sin saber exactamente qué, o si vive completamente ajeno a todo esto, convencido de que su padre fue simplemente un hombre honesto que lo crió con valores. La verdad es que nunca lo sabré, y esa incertidumbre es parte de la carga. No saber si los secretos que guardo son relevantes o irrelevantes, no saber si importan o si son solo fantasmas del pasado que ya no tienen poder, no saber si al callar estoy protegiendo algo valioso o simplemente siendo cómplice de algo que debería salir a la luz. Lo que sí sé es que la versión oficial de las cosas casi nunca es la verdad completa. La historia que nos cuentan sobre cómo llegó López Obrador a la presidencia es de perseverancia, de lucha constante contra el sistema, de nunca rendirse a pesar de los fraudes y las injusticias, y esa historia es verdad, no lo niego. Pero es solo una parte de la verdad. La otra parte, la que yo conozco, involucra a un padre que hizo pactos imposibles para proteger a su hijo. Involucra secretos guardados durante décadas. Involucra dinero de origen turbio escondido en lugares olvidados. Involucra documentos que pudieron cambiar el curso de la historia, pero que se perdieron en la niebla del tiempo. Esa parte de la historia nunca se contará oficialmente, y tal vez es mejor así, porque ¿qué ganaríamos con saber toda la verdad? ¿Nos haría mejor país? ¿Nos haría más honestos? ¿O simplemente confirmaría lo que ya sabemos en el fondo? Que todos los caminos al poder están pavimentados con sacrificios morales, con decisiones grises, con secretos que es mejor no airear. No tengo respuesta para eso. Solo tengo mi experiencia y mi carga. Daniela me ha pedido varias veces en estos últimos meses que deje de pensar tanto en todo esto. Me dice que ya pasó, que el anciano lleva 25 años muerto, que López Obrador terminará su presidencia pronto y que yo debería concentrarme en disfrutar mis últimos años con mis nietos, en vivir en paz, y tiene razón, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Los secretos no se quedan quietos en un rincón de tu mente donde los guardas. Se mueven, crecen, se expanden, se filtran en cada pensamiento, en cada sueño, en cada momento de silencio. Los has cargado tanto tiempo que se vuelven parte de ti. No puedes simplemente decidir olvidarlos como quien decide olvidar una conversación sin importancia. He intentado encontrar paz de diferentes formas. Volví a ir a la iglesia después de años de no hacerlo. Me sentaba en las bancas del fondo durante la misa y trataba de rezar, de pedirle a Dios que me quitara este peso. Pero no funcionó, porque el perdón divino no elimina el conocimiento, no borra lo que sabes, solo te da una forma de vivir con ello, y ni siquiera eso me funcionó. Intenté con meditación, con yoga, con todas esas técnicas que supuestamente te ayudan a vivir en el presente,
y dejar ir el pasado. Iba a clases en un centro comunitario cerca de mi casa. Una instructora joven y optimista nos guiaba con voz suave, diciéndonos que dejáramos ir lo que nos pesaba, que respiráramos y soltáramos. Y yo respiraba e intentaba soltar, pero los secretos se quedaban ahí, aferrados, negándose a irse. La terapia ayudó más que cualquier otra cosa, aunque nunca pude ser completamente honesta con mi terapeuta. Le hablé en términos vagos sobre haber trabajado en un ambiente de alta presión, con gente poderosa, sobre haber sido testigo de cosas que me hicieron jurar silencio, sobre cargar con información que no podía compartir. Ella me ayudó a desarrollar estrategias de manejo sin saber exactamente qué era lo que yo estaba manejando. Me enseñó que no puedo controlar lo que sé, pero sí puedo controlar cómo respondo a ese conocimiento. Me enseñó que el secreto no me define, que soy más que la información que cargo. Me enseñó que puedo elegir vivir mi vida a pesar del peso, no paralizarme por él. Y esas lecciones me han ayudado a llegar hasta aquí. A estos 65 años todavía viva, todavía cuerda, aunque herida. Miguel, mi hijo, sospecha que algo pasó en ese trabajo del año 2000. Me lo ha dicho varias veces. Dice que regresé diferente, que algo me cambió profundamente, pero nunca ha presionado para saber exactamente qué fue. Creo que en el fondo tiene miedo de la respuesta. Es más fácil vivir con la incertidumbre que con una verdad que no puedes manejar. Mis nietos me ven como una abuela normal. Para ellos soy solo la abuelita Socorro que hace galletas, que los lleva al parque, que les cuenta cuentos antes de dormir. No saben nada de mi pasado, de lo que cargué, de los secretos que guardo. Y así debe ser. Ellos merecen crecer sin ese peso. Merecen ver el mundo con inocencia el mayor tiempo posible. Diego, el hijo mayor de Daniela, tiene 15 años y quiere estudiar ciencias políticas. Me dice que quiere cambiar México, que quiere ser parte de un gobierno honesto y transparente. Lo escucho y siento una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque es idealista y apasionado. Tristeza porque sé cosas que él no sabe sobre cómo realmente funciona el poder en este país. Pero no se las diré. Dejaré que descubra por sí mismo hasta dónde llega su idealismo. Ana, su hermana de 13 años, quiere ser enfermera como yo. Me pregunta sobre mi trabajo, sobre los pacientes que cuidé, sobre las historias del hospital. Le cuento las que puedo contar, las anécdotas seguras, las historias de vidas salvadas y de familias agradecidas. Nunca le contaré sobre esos 6 meses en Palenque. Nunca le diré que hay pacientes que te confiesan cosas que cambian tu vida para siempre. Las hijas de Miguel, Carolina de 10 años y Sofía de 8, son más inocentes todavía. Juegan, ríen, viven en su mundo de muñecas y caricaturas. Cuando me ven llegar, corren a abrazarme. Me llaman Abue Socorro y me llenan de besos. En esos momentos, cuando las abrazo, siento que tal vez todo valió la pena, porque ellas existen en un mundo un poco mejor gracias al dinero que gané cuidando al anciano. Un mundo donde su abuela pudo darles cosas, donde su madre tuvo mejor educación, donde su padre tuvo oportunidades. ¿Justifica eso el silencio? No lo sé. La moralidad no es blanca o negra, es una escala infinita de grises donde cada decisión tiene consecuencias que se ramifican en direcciones que nunca puedes predecir completamente. Yo tomé la decisión de callar y mis hijos y nietos se beneficiaron, pero también cargué con un peso que me destruyó lentamente. ¿Fue la decisión correcta? Depende de qué valores uses para medirlo. He pensado mucho en qué pasará cuando yo muera. Daniela tiene instrucciones claras. Los cuadernos donde escribí esta historia deben ser quemados, todos. No deben quedar rastros físicos de lo que sé. Ella puede decidir contarles a sus hermanos y a sus hijos cuando sean mayores, o puede llevarse el secreto a su propia tumba. Es su elección. Yo ya hice la mía al contárselo a ella. También le dejé una carta sellada, que solo debe abrirse si algo extraordinario pasa, si los documentos aparecen, si el dinero se descubre, si alguien empieza a hacer preguntas sobre el personal que trabajó en esa casa en el año 2000. En esa carta está todo con más detalle, fechas específicas que recuerdo, descripciones de la casa, nombres del personal. Es mi seguro de vida post-mortem. Si algo pasa, al menos habrá registro de mi versión de los hechos, pero espero que esa carta
nunca tenga que abrirse. Espero que los secretos mueran conmigo tranquilamente, que el anciano descanse en paz con sus confesiones enterradas, que López Obrador termine su presidencia sin que nada de esto salga a la luz, que la historia oficial se mantenga intacta, porque desenterrar estos secretos ahora no serviría a nadie, excepto tal vez a enemigos políticos que los usarían como arma. Y yo no quiero ser un arma. No quiero que mi testimonio se use para destruir o para construir narrativas políticas. Solo quiero que exista como testimonio de que las cosas son más complicadas de lo que parecen, de que detrás de cada figura pública hay historias privadas llenas de decisiones imposibles, de que todos, absolutamente todos, tenemos secretos que preferimos que nadie conozca. El anciano murió con los suyos, yo moriré con los míos, y el ciclo continuará porque así funciona el poder, así funciona la supervivencia, así funciona México. Hace unas semanas tuve otro episodio de presión alta. Daniela me llevó al hospital. Los doctores dijeron que mi corazón está débil, que debo cuidarme más, tomar mis medicamentos religiosamente, evitar el estrés. Me dieron 6 meses más de pastillas y me mandaron a casa con advertencias sobre lo que podría pasar si no me cuido. Cuando salí del hospital y llegué a mi departamento, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. Miré hacia la calle, el tráfico constante de la ciudad, la gente caminando con prisa hacia sus destinos, todos con sus propias historias, sus propios secretos, sus propias cargas. Y pensé que tal vez todos somos iguales en eso. Todos cargamos con cosas que nunca contaremos completamente. La diferencia es solo la magnitud de esos secretos y el poder de las personas involucradas. Esa noche, sola en mi departamento, saqué los cuadernos donde he escrito esta historia. Los puse sobre la mesa de la cocina y los miré durante largo rato. Páginas y páginas de letra apretada, de recuerdos dolorosos, de confesiones de un anciano moribundo que nunca debí escuchar. Me pregunté si debía quemarlos ahí mismo, terminar con todo, librarme del peso físico al menos, aunque el peso mental se quedara conmigo hasta el final. Pero no pude hacerlo, porque estos cuadernos son la prueba de que lo que viví fue real, de que no estoy loca, de que no lo imaginé. Son el testimonio de que Socorro Hernández, enfermera común, fue testigo de algo extraordinario y terrible. Y aunque nadie más lo lea, aunque se quemen después de mi muerte, existieron. Y eso significa algo. He pensado mucho en el concepto de la verdad en estos últimos años. Vivimos en una época donde todos hablan de posverdad, de hechos alternativos, de narrativas construidas, pero yo sé que existe una verdad objetiva sobre lo que pasó en esa casa en Palenque en el año 2000. Existe la verdad de lo que el anciano me confesó. El problema es que esa verdad nunca podrá verificarse completamente. Nunca habrá forma de probarla sin los documentos o sin el dinero. Y tal vez esa es la forma perfecta de secreto, uno que existe pero que no puede probarse, uno que vive en la memoria de una persona sin poder ni credibilidad para que le crean, uno que muere cuando esa persona muere, sin dejar rastro excepto tal vez una duda, una interrogante que nunca se responderá. Los documentos sobre el fraude electoral de 1988 pudieron cambiar la historia de México. Si López Obrador los hubiera tenido en su momento, sus denuncias habrían tenido peso de prueba, no solo de acusación. Tal vez habría ganado en 2006, tal vez habría llegado al poder 12 años antes, o tal vez esos documentos lo habrían destruido, lo habrían vinculado con los mismos poderes oscuros que supuestamente combatía. Nunca sabremos por qué esos documentos se perdieron, o fueron destruidos, o están en manos de alguien que decidió que era más valioso tenerlos como seguro que usarlos. El poder real no está en usar la información, está en tener la posibilidad de usarla, en que la gente sepa que tienes algo sin saber exactamente qué. Eso crea miedo, y el miedo es más efectivo que cualquier prueba. El dinero en Tepetitán es diferente. Ese es tangible, físico, verificable si alguien lo encuentra. Millones de dólares enterrados bajo el piso de una bodega en una propiedad familiar. Si está ahí todavía, es una bomba de tiempo. Si alguien lo encuentra, si alguien lo conecta con la familia López, las consecuencias serían devastadoras. No importaría que López Obrador no supiera de su existencia. No importaría que su padre lo escondiera sin su conocimiento. La narrativa sería implacable. Dinero sucio en propiedad del presidente. Fin de la historia.
Pero tal vez ya no está ahí. Tal vez alguien lo encontró hace años y lo usó en silencio. Tal vez financió campañas políticas sin que nadie supiera su origen. Tal vez se lavó a través de negocios legítimos hasta volverse imposible de rastrear. Tal vez se lo robó algún trabajador que encontró la caja fuerte por casualidad y nunca dijo nada. Hay 1000 posibilidades, y yo no tengo forma de saber cuál es la real. Lo único que sé con certeza es que el anciano creyó que ese dinero estaba ahí cuando murió, y que esa creencia lo atormentaba, le aterraba que alguien lo encontrara después de su muerte y arruinara todo lo que Andrés había construido. Por eso me lo confesó, para que alguien supiera, para que alguien cargara con ese miedo junto con él, aunque fuera por un momento. Y funcionó. He cargado con ese miedo durante 25 años. Cada vez que veo noticias sobre Tabasco, sobre remodelaciones, sobre hallazgos arqueológicos o históricos en la región, mi corazón se acelera. Busco entre líneas alguna mención de Tepetitán, de propiedades antiguas, de descubrimientos inesperados. Hasta ahora nada. Pero el miedo nunca desaparece completamente. A veces sueño que encuentran el dinero. Sueño con noticieros mostrando billetes viejos, cubiertos de tierra. Sueño con periodistas rastreando la historia de la propiedad. Sueño con que tocan a mi puerta, preguntándome qué sé, y me despierto sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Daniela me preguntó hace unos días si me arrepiento de haber aceptado ese trabajo. La miré largo rato antes de responder. Le dije que sí y que no al mismo tiempo. Me arrepiento de la carga que me dejó, del precio psicológico que pagué y sigo pagando. Pero no me arrepiento de haber podido darles a mis hijos una vida mejor. No me arrepiento de haber cuidado a un anciano en sus últimos meses con dignidad y compasión. Le dije a Daniela que el arrepentimiento es un lujo que la gente pobre no puede darse. Cuando estás desesperada, cuando tus hijos tienen hambre, cuando las deudas te ahogan, tomas las oportunidades que se presentan. No tienes el privilegio de analizar todas las implicaciones morales. Sobrevives. Y luego vives con las consecuencias. Esa es la realidad de millones de mexicanos que nunca aparecen en las estadísticas oficiales. Ahora que estoy llegando al final de mi vida, pienso en qué quedará de mí cuando me vaya. Mis hijos recordarán a una madre que hizo lo que pudo, que trabajó duro, que lo sacó adelante aunque a veces estuvo distante. Mis nietos recordarán a una abuela cariñosa que les hacía galletas y les contaba cuentos. Nadie excepto Daniela sabrá la verdad completa sobre quién fui realmente. Y está bien así. No necesito que me recuerden como heroína ni como villana, solo como una mujer común que enfrentó circunstancias extraordinarias y tomó las decisiones que creyó correctas en ese momento. Una mujer que cargó con secretos demasiado grandes para ella, pero que los cargó de todos modos porque no tuvo otra opción. Una sobreviviente con todas las cicatrices que eso implica. He aprendido que la historia oficial siempre será incompleta. Siempre faltarán las voces de gente como yo, los testigos invisibles que estuvieron ahí, pero que nunca podrán contar lo que vieron. La historia la escriben los poderosos o los que tienen acceso a ellos. Los demás solo vivimos en los márgenes, en las notas al pie que nadie lee, en los testimonios que nunca se publican. López Obrador pasará a la historia como un presidente controvertido, amado por unos, odiado por otros. Habrá libros sobre él, documentales, análisis políticos, hablarán de su origen humilde, de su lucha constante, de sus políticas, de sus logros y fracasos. Pero nadie hablará de su padre, guardando documentos de fraude electoral. Nadie hablará del dinero escondido en Tepetitán. Nadie hablará de los pactos que se hicieron para protegerlo. Esa parte de la historia morirá conmigo. Y tal vez es mejor así. Tal vez algunas verdades son demasiado complicadas, demasiado grises, demasiado incómodas para el relato nacional que necesitamos construir. Tal vez necesitamos creer en héroes imperfectos, pero fundamentalmente buenos. Tal vez necesitamos esas narrativas simples para tener esperanza. Y yo no quiero ser quien destruya esa esperanza revelando verdades que solo sembrarían más desconfianza y cinismo. México ya tiene suficiente desconfianza, ya tiene suficiente cinismo, ya tiene suficientes heridas abiertas. No necesita que una enfermera vieja agregue una más. Así que me llevaré mis secretos a la tumba. Los cuadernos se quemarán.
Esta historia desaparecerá como si nunca hubiera existido, y solo quedará el eco de una mujer que una vez supo algo importante, pero eligió el silencio. Si alguien está escuchando esta historia ahora, tal vez sea porque Daniela decidió contarla después de mi muerte. Tal vez porque algo pasó que la obligó a romper el silencio. O tal vez estoy grabando esto solo para mí, para tener un registro de voz de mi verdad, antes de que la memoria se desvanezca completamente con la edad. No lo sé. Lo que sí sé es que necesitaba decirlo en voz alta al menos una vez. Cuidé al padre, de AMLO. Él me confesó secretos que nunca debí escuchar. Secretos sobre fraude electoral, sobre dinero escondido, sobre pactos con poderes oscuros, y guardé esos secretos durante 25 años porque prometí que lo haría, porque tenía miedo, porque necesitaba proteger a mi familia. Ese es mi testimonio, esa es mi verdad, y ahora, finalmente, puedo descansar. A todos los que han pasado por algo similar, a todos los que cargan con secretos que pesan como montañas, a todos los que tuvieron que elegir entre la verdad y la supervivencia, les digo esto. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. No hay respuestas fáciles, no hay decisiones perfectas, solo hay supervivencia y el precio que pagamos por ella. Yo sobreviví, mis hijos sobrevivieron, y si el precio fue cargar con esta verdad enterrada, entonces que así sea, ya no me arrepiento, ya no me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido diferente. Solo acepto lo que fui, lo que hice, lo que sé, y dejo que el tiempo haga con esta historia lo que tenga que hacer. México seguirá siendo México, con sus secretos enterrados en cada rincón, con sus verdades a medias, con sus silencios cómplices. Y yo seré una más de los millones que supieron algo, pero callaron. Una más de los fantasmas invisibles de nuestra historia. Socorro Hernández, enfermera, madre, abuela, guardiana de secretos que cambiaron vidas, pero que nunca cambiaron la historia oficial. Así termina mi confesión.